Hola, ¿cómo están? Los saluda Nicolás Garbarini. Qué alegría poder saludar a toda la iglesia Canaán, de ahí de Paysandú, al querido pastor Humberto, a Rosela. La verdad que son no solamente grandes pastores, sino grandes amigos nuestros, míos y de toda mi familia. La verdad que hemos podido hacer una muy linda amistad y quiero honrar públicamente a Humberto, a Rosela. La verdad que son un matrimonio de Dios y muchas veces me han ayudado en muchísimas maneras y la verdad es que los tenemos en el corazón, así que no solo a ellos sino a toda la congregación, por supuesto, y les dejamos un saludo bien grande a todos a través de este medio y la verdad que me honra poder compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón y les agradezco mucho por la posibilidad, ¿no? Por la oportunidad de poder compartir de lo que Dios nos da, poder compartir con ustedes también. Así que primero que nada agradecerles esta invitación y el saludo para todos, los queremos mucho, a toda la iglesia allí, Canaán de Paysandú. Así que bueno, y a mí siempre me llama la atención porque, claro, yo soy evangelista, eso significa que aunque puedo tener diferentes sermones, tengo un solo mensaje. Y siempre me llama la atención cuando de repente me invitan a una iglesia y después pasa el tiempo y me vuelven a invitar. Y yo siempre me pregunto, ¿qué voy a predicar? Porque siempre me parece que predico de lo mismo y hablo de lo mismo porque, como les decía, aunque a lo mejor uno puede tener un montón de sermones, el mensaje es el mismo. Y no es un mensaje inventado por algún hombre o por alguna mujer, sino que es el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, la cruz. De eso se trata. Y creo que como evangelista Dios me ha llamado no solamente a ganar hombres y mujeres para Cristo, no solamente a hacer campañas o a predicar de modo que los que estaban muertos en delitos y pecados pasen a la luz, sino que también Dios me llama, como a todo el resto de los ministerios, como leemos ahí en Efesios 4, de que los ministerios que Dios da a la iglesia son para la edificación de la iglesia, para que los santos hagan la obra del ministerio, ¿no? Entonces creo que de eso se trata. Yo como evangelista no solamente tengo que de alguna forma hacer campañas o desarrollar el ministerio evangelístico, sino también equipar, entrenar a la iglesia, a cada uno de los que estamos componiendo y siendo parte de este cuerpo de Cristo, para poder de alguna forma llevar el mensaje de salvación. Porque ustedes saben, Dios no le dejó la gran comisión a los evangelistas, Jesús le dejó la gran comisión a la iglesia. Todos, absolutamente todos y cada uno, independientemente de la función o del servicio que uno pueda llegar a cumplir dentro de la iglesia, todos al poner un pie afuera de la iglesia tenemos una única misión, responsabilidad, compromiso y el privilegio también, por supuesto, que es anunciar el evangelio de Jesucristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata, ¿no? Y creo que cada vez que me toca predicar, yo a veces me llama la atención porque me siento como que estoy siempre predicando o hablando de lo mismo, y la razón es por la que uno siempre, de alguna forma, al ser evangelista, uno siempre está con ese mensaje en el corazón recurrente, hablando, compartiendo, predicando, y creo que de eso se trata. Así que para mí la gran comisión, porque de eso les quiero hablar en unos breves instantes, la gran comisión tiene que ser, número uno, suprema. ¿Qué significa eso? Que la gran comisión está por encima absolutamente de todo otro trabajo, responsabilidad o tarea que uno pueda llegar a realizar dentro de la iglesia, dentro del templo. Eso significa que la razón de ser iglesia es justamente anunciar a otros la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y en este sentido siempre me pregunté, porque ustedes saben que al evangelizar uno llama a las personas a aceptar a Cristo y entonces las personas levantan la mano, pasan al frente, al altar, reconociendo sus pecados, pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole que le den un cambio, una nueva vida, y Dios lo hace. Pero a mí siempre me llamó la atención por qué Dios no lo lleva en ese mismo momento que se entrega su vida, su corazón a Cristo. ¿Por qué Dios decide dejarnos aquí en esta tierra? ¿Por qué Dios no dice, bueno, ya que aceptaron a Cristo ahora, y puede hacer como hizo en el Antiguo Testamento con Elías, que mandó un carro de fuego y se lo llevó al cielo? Y yo digo, ¿por qué Dios nos deja aún en esta tierra, aún a riesgo de que volvamos a pecar, aún a riesgo de que nos volvamos a equivocar, de que metamos la pata, de que hagamos algo que no está bien?
¿Por qué Dios nos deja acá? ¿Por qué no nos lleva cuando decimos, Señor, perdonad mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén? ¿Por qué Dios no nos lleva a su presencia? Y la razón es justamente la gran comisión. De eso se trata, ¿no? Estamos acá por una misión. Podemos hacer un montón de cosas buenas y lindas dentro de nuestros templos e iglesias. Y todo eso es bueno, está bien y hay que seguir haciéndolo. Pero no nos olvidemos que por encima de todas esas demás cosas, siempre hay algo que es supremo. Yo le llamo la suprema comisión. La gran comisión, la tarea de ir, de anunciar el Evangelio a aquellos que aún no lo han escuchado, está por encima de todo lo demás. Toda otra tarea está supeditada por debajo a la gran prioridad de todo cristiano, de toda iglesia, de todo pastor, de todo evangelista, de todo ministerio. Hay una gran prioridad de la iglesia de Cristo que es o debería ser al menos la gran prioridad, y es justamente la gran comisión, el hecho de vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio de toda criatura, hagan discípulos, enséñenles a permanecer en mis enseñanzas. Eso dijo Jesús, Mateo 28, ¿no? Entonces, a mí siempre me llama la atención porque Jesús nunca dijo invítenlos a venir, y entonces nosotros le decimos a la gente venga a recibir su milagro, venga a recibir esto, aquello, lo otro. Jesús nunca hizo eso. Jesús dijo vayan, ustedes salgan de su lugar de confort y salgan de las cuatro paredes y vayan, a través del medio que sea, a través de una pantalla, a través del internet, a través del 1 a 1, como sea. Usemos el método que el Señor nos dirija. El método no es importante, lo que sí es importante es el mensaje. De alguna forma el método puede y debe cambiar, pero el mensaje del Evangelio permanece, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? Número 1, entonces, para no extenderme mucho, la gran comisión es suprema, está por encima de todo lo demás, y es la razón que tenemos de ser iglesia y de estar donde estamos y de hacer lo que hacemos. La razón por la cual aún respiramos es por la gran comisión, es porque hay una misión que cumplir como cuerpo de Cristo, y es anunciar justamente el Evangelio. Entonces, número 1, supremo. Número 2, la gran comisión es urgente. ¿Qué significa eso, Nicolás? Significa que no tenemos los próximos 20 o 30 años para ganar nuestra generación para Cristo. Dentro de 20 o 30 años va a haber otra generación que también necesita ser alcanzada y ganada para Cristo. Déjamelo ponerte en otras palabras. Toda generación, de alguna forma, necesita ser ganada durante esa generación. Entonces, siempre la gran comisión va a ser una operación o una actividad urgente, porque solo tenemos una generación para ganar a nuestra generación. En otras palabras, solo mientras te dure la vida es el tiempo que tenemos. Siempre es urgente hoy, va a ser urgente dentro de 5 días, dentro de 5 meses, en 5 años, en 50 años, hasta que el Señor venga o nos toque partir de esta tierra. Siempre la gran comisión va a ser una operación urgente de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque solo tenemos esta generación para alcanzar a nuestra generación, y solo tenemos una vida y una oportunidad para alcanzar a los que nos rodean y están a nuestro alrededor, sean familiares, amigos, conocidos, vecinos. Creo que de alguna forma Dios en este tiempo nos tiene que servir todo esto para que podamos volver a reenfocarnos en lo que el Señor nos mandó a hacer. Y a mí me estaba sirviendo mucho para de alguna forma fijarme y darme cuenta a mí mismo de que se necesita volver a estos principios básicos. La gran comisión es la gran tarea, y muchas veces vemos con tristeza, lamentablemente, que a veces la gran comisión es la gran omisión, lastimosamente, que en la iglesia tenemos. Pero si queremos ser una iglesia de poder, una iglesia poderosamente usada por el Espíritu Santo, necesitamos cumplir lo que el Señor Jesús nos manda en su palabra, y es la tarea de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y cuando yo me doy cuenta de esto, leo el libro de los Hechos y veo una iglesia totalmente imparable, una iglesia que conquistaba aún a pesar de los religiosos, a pesar de los que criticaban, a pesar del gobierno romano, a pesar de las restricciones que imponía el gobierno romano. Los martirizaban, los tenían que juntar en catacumbas, a pesar de que el mismo infierno se levantaba en su contra. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecían contra la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia imparable. Y yo quiero, de alguna forma me llevó esto a pensar, ¿no? ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál es el secreto que tenía la iglesia de los Hechos para ser una iglesia imparable?
Y creo que de alguna forma es el fuego del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, ¿no? Siempre me gusta aclarar esto porque para mí el libro de los Hechos es mi libro favorito en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque los evangelios relatan los hechos de Jesús, los milagros que hizo, los sermones que predicó, las cosas grandiosas, maravillosas que él hizo. Pero alguien podría decir, bueno, eso ocurría porque él era Jesús, entonces hacía grandes cosas. Pero cuando uno lee y redescubre el libro de los Hechos, descubrimos que había hombres comunes y corrientes como vos y como yo, pescadores del vulgo y sin letras, dice la Biblia, que hacían las mismas obras que el Creador. Cuenta la Biblia que ellos también predicaban y se convertían de a miles, ellos hacían milagros, prodigios, maravillas en el nombre del Señor Jesucristo. Y a mí me llama la atención y es mi libro favorito porque, claro, uno mire y realmente se da cuenta de que hombres tan comunes y corrientes como podemos ser cualquiera de nosotros, haciendo las mismas obras que el Creador. Por eso es mi libro favorito, ¿no? Y déjame leerte un pasaje de la Biblia que está en Marcos 16. Marcos 16, 9 habla de cuando Jesús resucita y se les comienza a aparecer a los discípulos. Mira lo que dice Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, los discípulos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, número 1. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, ¿se acuerdan? Camino de Emaús. Y yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Segunda vez que los discípulos no creen a quienes les habían dicho que lo habían visto a Jesús resucitado. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, número 3, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A mí me llama mucho la atención este pasaje porque habla de estos discípulos que eran, podríamos llamarlos así, creyentes incrédulos. Era gente que creía en el Señor Jesús, que lo habían visto, que habían escuchado sus sermones, habían visto sus milagros, habían estado con Él, comido con Él, pero aún así abrigaban y guardaban dudas en su corazón acerca de la resurrección de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes nos pasa lo mismo, ¿no? Que creemos, sí, pero dudamos también un poquito. Y creemos un poco y dudamos un poco, tenemos un poco de temor, un poco de fe, un poco de duda, un poco de confianza, y así estamos continuamente como que tironeándonos para un lado y para el otro. Así, de la misma manera, estaban los discípulos. A mí me llama la atención porque Jesús se les aparece, les reprocha la incredulidad. Y luego si uno lee el versículo 20 de Marcos 16, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y así termina el Evangelio de Marcos, ¿no? A mí me llama la atención qué diferencia entre el versículo 14, donde Jesús les reprocha la incredulidad, y el versículo 20, donde ellos saliendo predicaban por todas partes y eran realmente una iglesia imparable, como habíamos dicho, ¿no? Con señales, con prodigios, con derramamiento del Espíritu Santo, salvaciones, milagros, todo lo que leemos en el libro de los Hechos. Pero para que todo eso pudiera ser realizado y que pudiera ser realmente hecho, hubo algo que ocurrió entre medio del versículo 14 y el versículo 20. Lo que ocurrió en el medio, los que leemos la Biblia sabemos que hubo un hecho entre medio de que Jesús les da la gran comisión, y antes que ellos salgan a cumplir la gran comisión, Jesús les dice: esperen en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y el día de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo descendió sobre esos 120 apóstoles que estaban así esperando, junto con mujeres y aún la madre de Jesús, y comenzaron a hablar en lengua, fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces sí, salieron por el mundo a anunciar con poder, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo y poder, como diría San Pablo, ¿no? Entonces ahí el mundo fue donde realmente creyó y fue convencido por medio del testimonio de los discípulos, de los apóstoles. Pero qué importante es el Espíritu Santo, y retomo la idea del principio. ¿Cuál era el secreto de estos discípulos? Era el fuego del Espíritu Santo que ardió en aquel Pentecostés. Es el mismo fuego que tiene que arder en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, para poder ser gente que realmente cumpla la gran comisión y seamos efectivos
en la tarea que el Señor nos mandó a hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo. De eso se trata, ¿no? A mí me llama la atención porque cuando uno lee el libro de los Hechos, primero vemos que cuando en el día de Pentecostés Pedro se para a predicar y se convierten de a 3.000 personas. Luego hacen el milagro en Hechos capítulo 3 de la curación del cojo, que estaba en la puerta de la Hermosa, en el templo, que tenía más de 40 años ese paralítico allí. Lo sanan y a raíz de ese milagro dice la Biblia que se convierten 5.000 personas más. O sea que habían 3.000 más 5.000, ya son 8.000 personas que se convierten en el lapso de 2 meses. Porque Pentecostés significa eso, 50 días después de la Pascua, después que Jesús murió, 50 días fueron totalmente transformados por el poder del Espíritu Santo, y entonces comienza a ocurrir grandes números de conversiones, 3.000, después 5.000, ahí llevan 8.000 personas. Y no quedó allí, sino que después cuando los fariseos los llaman y a los discípulos a preguntarle por qué están enseñando en el nombre de Jesús, le dice: han llenado toda Jerusalén de su doctrina. O sea que aún los propios enemigos de la iglesia, de los discípulos del Señor, reconocen que en 2 meses habían saturado toda Jerusalén con el Evangelio. Y dicen los teólogos, los que saben, que esa Jerusalén era aproximadamente de 1 millón de personas. A mí me llama la atención porque siempre, si uno lee a lo largo de toda la Biblia, lo que transforma a las personas es el Espíritu Santo. Un encuentro con el fuego de Dios transformó a Moisés de un tartamudo al líder de toda una nación. Fue el encuentro con la zarza ardiente lo que transformó a aquel Moisés que estaba todo tartamudo, que decía que no sabía hablar, que se paró delante del faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo, con autoridad, con poder del cielo, con grandes señales, como leemos en el libro de Éxodo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo transformó? Un encuentro con el fuego de Dios. Fue ese mismo fuego de Dios que ardió en Pentecostés lo que transformó a Pedro. Podríamos decir, alguien que lo negó 3 veces, pero que 2 meses después, cuando el Espíritu Santo descendió, se paraba a predicar y se convertían de a miles, y que sanaba aún enfermos con su sombra. Cuenta la Biblia que Pedro iba caminando y le ponían enfermos en las camas, los tendían en el piso para que aún la sombra siquiera tocara y la gente era sanada. Pero fue el Espíritu Santo el que transformó a Pedro. No era Pedro, no era la sombra, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en la vida de Pedro el que hacía esas cosas. Siempre es el Espíritu Santo el que nos transforma en lo que no somos, el que transforma de alguna forma a toda esa misma Jerusalén, que el día que Pilato puso a Jesús de un lado, a Barrabás del otro, y preguntó: ¿a quién quieren que le suelte, a Jesús o a Barrabás? Las multitudes contestaron: suéltanos a Barrabás. ¿Qué hago con Jesús? Crucifícalo. Esa misma Jerusalén, de 1 millón de personas, dicen los teólogos, 2 meses después, cuando el Espíritu Santo desciende, caen rendidos a los pies de los apóstoles diciendo: varones galileos, ¿qué haremos para ser salvos? Eso ocurrió tan solamente en 2 meses. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo había descendido. Siempre es el Espíritu Santo el que transforma la vida de una ciudad. No solo quedó allí, primero se convirtieron 3.000, después 5.000, ya iban 8, después llenaron toda Jerusalén con el Evangelio de 1 millón de personas. Y si uno sigue leyendo el libro de los Hechos, en Hechos 17 nos habla de que contaban, dice: los que trastornan al mundo entero también han llegado aquí. O sea que no solamente Jerusalén, sino todo el mundo había sido trastornado con el mensaje del Evangelio. Y si uno sigue fijándose en la historia, en 300 años, en menos de 300 años, estos discípulos lograron predicar el mensaje del Evangelio. Estos 12, podríamos decir, pescadores, hombres comunes del vulgo, sin letras, pero llenos del Espíritu Santo de Dios, lograron predicarle a todo el mundo conocido, o a casi todo el mundo conocido de aquella época. Todo el imperio romano, el mismo imperio que había crucificado a Jesús, luego después de 300 años caía rendido y el imperio se hizo cristiano. ¿Cómo puede ser que en tan poco lapso de tiempo algo drásticamente cambie y ocurra? Los mismos que habían crucificado, ese mismo imperio, llegó a hacerse denominado cristiano en menos de 300 años. ¿Por qué? Hay solo una respuesta posible para todo esto: es el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, en Uruguay, en toda América? Necesitamos que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestra vida, hombres y mujeres comunes, del vulgo y sin letras, sin grandes distinciones,
pero con demostración del Espíritu Santo y de poder, dijo San Pablo. Así hay que predicar el Evangelio para que la gente pueda realmente ser convencida de pecado, justicia, juicio. Es el Espíritu Santo el que hace la tarea, no somos nosotros. Nos tenemos que poner simplemente en sus manos y pedirle al Espíritu Santo que nos transforme. A mí me llama la atención porque como leemos acá, ¿no? De alguna forma del versículo 14 de Marcos 16, ellos eran creyentes incrédulos y Jesús les da la gran comisión a estos creyentes incrédulos. Alguien podría decir, ¿cómo le va a dejar la gran responsabilidad de anunciar el Evangelio al mundo a gente que hace 30 segundos antes dudó 3 veces de que lo habían visto resucitado? Esta gente no tiene fe. Pero Jesús sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Jesús tenía un secreto, tenía algo muy importante que les iba a dar. Le dijo, esperen en Jerusalén, que van a ser investidos de poder del cielo. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces van a recibir poder. No van a ser simplemente lindos consejos de autoayuda para cambiar la vida. Van a tener el poder para cambiar su vida y su entorno en el nombre de Jesús. No van a simplemente, de alguna forma, Jesús sabía que ellos sabían todos sus sermones, pero si el mundo iba a ser transformado, iba a necesitar algo más que lindos sermones y que buenas historias y de lo que pasó hace 2000 años. Si el mundo va a ser transformado por una iglesia que pueda demostrar el mismo poder que Jesús de Nazaret hace 2000 años demostraba con salvación, con sanidad, con liberación. Esa es la iglesia imparable, como en el libro de los Hechos, que va a trastornar todo el mundo, el país, la familia, nuestras vidas para Cristo. Pero necesitamos entender que nuestra prioridad como iglesia es estar llenos del Espíritu Santo para poder cambiar. Y cuando venga el Espíritu Santo no es para regocijarnos solamente para nosotros, sino que nos da poder para servir. El Espíritu Santo es eso, es poder para el servicio, para poder ir a cumplir esa gran comisión que es suprema y que es urgente. Creo que todo este tiempo Dios lo está permitiendo para que de alguna forma nos volvamos a reenfocar como iglesia en lo que de verdad es importante y que entendamos que a través del medio que sea, a través de la forma que sea, pero que entendamos que es a través del Espíritu Santo que se tiene que convencer y que se tiene que completar la gran tarea, la gran comisión que el Señor nos dejó como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esa va a ser una iglesia imparable que ni los religiosos lo van a poder parar, los que critican no van a poder parar, ni aún el mismo infierno va a poder detener a una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo de Dios. Así que si querés eso para tu vida, es lo que yo le estoy pidiendo al Señor para la mía, que me vuelva con renovada pasión a encender una vez más en el fuego del Espíritu Santo, como ardió en aquel Pentecostés, que arda en mi vida. Si querés eso también, te animo a orar. Llamá ahí a los que tenés a tu lado, si tenés tus amigos, familiares, ponete a orar y decirle con sinceridad de tu corazón, porque Él te quiere llenar. Dice, esta promesa es para ti, para todos los que el Señor nuestro Dios llame. Así que de eso se trata. En el nombre de Jesús vamos a orar. ¿Qué te parece? Tendé la mano ahí donde estás, Padre. Gracias, Señor, porque a través de este medio tu Espíritu Santo no tiene límites. Y aunque nosotros estamos en cuarentena, tu palabra no está en cuarentena, no está encerrada. Tu palabra fluye, no está presa, corre como río, Señor. Padre, bendigo a cada uno de los que están mirando esta transmisión en el nombre de Jesús de Nazaret. Enciende tu fuego, Señor, en cada vida, en cada familia, que arda una vez más aquel mismo Espíritu Santo. Ven, Espíritu, sopla del sur, del norte, del este, del oeste, de los 4 vientos. Señor, satúranos. Haznos una iglesia encendida, con una llama, con renovada pasión por ti, Señor, y por cumplir tu mandamiento de la gran comisión por los que sufren. Padre, Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla. Ven, Espíritu Santo, toca a cada uno de los que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, los bendigo. Reprendo toda opresión que el diablo haya querido traer sobre sus vidas, sobre su ministerio. En el nombre de Jesús de Nazaret proclamamos, Señor, un tiempo nuevo, un tiempo de refrigerio de tu presencia, Señor. Nos humillamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos que nos vengas a encender una vez más con tu fuego, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Satura cada vida, cada familia, cada iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, si hay alguna enfermedad, nos volvemos ahora contra toda enfermedad. En el nombre de Jesús, toda enfermedad incurable se sana ahora.
Padre mío, toca cada vida, los huesos se sanan, los pulmones se sanan, el corazón, la artritis, la artrosis, el hígado, toda enfermedad mental, Padre, tú la tocas en el nombre de Jesús a cada uno de los que están viendo. El bocio tú lo sanas en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos salud, salud, salud y vida, Padre, en el nombre de Jesús. Proclamamos que el Espíritu Santo es derramado sobre cada una de las personas. Reprendemos toda opresión, todo ataque del enemigo y declaramos que el fuego del Espíritu Santo quiebra todo yugo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Proclamamos, Señor, libertad sobre cada familia, sobre cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, son quebradas, son rotas todas las cadenas y el Espíritu Santo te llena ahora. Ven, 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 Espíritu Santo, sopla, llena esa vida que está ahí con hambre, diciéndote, Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Llenanos de tu presencia, llenanos de tu fuego, llenanos de tu poder, Señor, para ser testigos de tu resurrección, con poder, con autoridad, con denuedo, con valor, Señor, para que podamos ser testigos eficaces de tu resurrección. Bendigo, Dios, a cada uno de los que nos están viendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por esta transmisión. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Jesús te bendiga mucho. Chao.